6, Prahlad instruye a sus compañeros demonios en el texto 7 hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mugdasya Valyakaishore. Mugdasya Valyakaishore. Kridato Yati Vishvati. Kridato Yati Vishvati. Sharaya Grasta Dehasyam. Yaraya Grastadehasya. Yatya Kalpasya Vinsati. Mugdasya Valyakaishore. Mugdasya Valyakaishore. Kridato Yati Vinsati. Kridato Yati Vishvati. Charaya Grasta Dehasyam. Yaraya Grastadehasya. Yatya Kalpasya Vinsati. Yatya Kalpasya Vishvati. Mugdasya Valyakaishore. Mugdasya Valyakaishore. Kridato Yati Vinsati. Kridato Yati Vishvati. Charaya Grasta Dehasyam. Yaraya Grastadehasya. Yatya Kalpasya Vinsati. Yatya Kalpasya Vishvati. Mugdasya Valyakaishore. Mugdasya Valyakaishore. Kridato Yati Vimsati. Yaraya Grastadehasya. Yatya Kalpasya Vimsati. Mugdasya Valyakaishore. Kridato Yati Vimsati. Kridato Yati Vinsati. Yaraya Grastadehasya. Charaya Grasta Dehasya. Yatya Kalpasya Vimsati. Yatya Kalpasya Vinsati. Mugdasya Valyakaishore. Mugdasya Valyakaishore. Kridato Yati Vimsati. Kridato Yati Vimsati. Yaraya Grastadehasya. Yatya Kalpasya Vimsati. Yatya Kalpasya Vimsati. Vale. Mugdasya Valyakaishore. Mugdasya Valyakaishore. Kridato Yati Vimsati. Kridato Yati Vimsati. Yaraya Grasya Dehasya. Yaraya Grastadehasya. Yatya Kalpasya Vimsati. Yatya Kalpasya Vimsati. Mugdasya. Mugdasya. De una persona confundida De una persona confundida o que no posee conocimiento perfecto. o que no posee conocimiento perfecto. Valye en la infancia. En la infancia. Kaishore Kaishore. en la adolescencia. En la adolescencia. Kridata Kridata. jugando. Jugando. Yati Yati. pasa. Pasa. Vimsati 20 años. 20 años. Charaya Yaraya. por la invalidez. Por la invalidez. Grasta Dehasya Grastadehasya. de una persona dominada. De una persona dominada. Yati Yati. pasa. Pasa. Akalpasya Akalpasya. sin determinación. Sin determinación. Incapaz ni de realizar actividades materiales. Incapaz de realizar actividades materiales. Vimsati Vimsati. otros 20 años. Otros 20 años. La traducción
y luego significado dado por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ya. En los primeros 10 años de la vida, se van en la confusión de la edad infantil. Otros 10 años se van en los juegos y diversiones de la adolescencia. De ese modo perdemos 20 años. Del mismo modo, en la vejez, cuando somos inválidos, incapacitados hasta para las actividades materiales, perdemos inútilmente otros 20 años. Significado. La persona que no es consciente de Krishna pierde 20 años en la infancia y en la adolescencia, y otros 20 años en la vejez, incapaz de realizar ninguna actividad material y llena de ansiedad por el porvenir de los hijos y nietos y por la protección de sus propiedades. La mitad de esos años los emplea en dormir. A estos se añaden los 30 años que consume en noches de sueño durante el resto de la vida. Así, la persona que no conoce el objetivo de la vida y no sabe cómo utilizar la forma humana de vida desperdicia 70 de sus 100 años de vida. Om Agyanati Mirandasya Jananjanan Salakaya Chakshurum Militanina Tasmai Sri Prave Namaha Sri Chaitanya Prabhistan Stapitayana Bhutale Swami Prabhakadamahin Dadati Swapadantikam Bandeham Sri Urav Sri Uttapadakamalam Sri Gurum Vaishnavacham Sri Rupa Sagana Shatam Sahagana Raunatam Vitam Tam Sajivan Sadavaitam Sadamutam Parijana Samhita Sri Krishna Chaitanya Devanam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinamanta Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrinda Vaneshwari Vrishavana Sutadevi Pranamami Hari Priya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radharashva Sari Gaura Bhaktavinda Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhuvayavacha Patitalam Pavanavyo Vaishnavyo Namo Namaha. Bueno, aquí estamos con cuando leí el verso digo, bueno, es muy simple y el significado también es cortito. Y digo, ¿qué voy a hablar? Que ya no sepamos de este tema. Y ya ayer, el verso de ayer ya venía hablando de lo mismo. Entonces pensé en contar lo mismo, porque estamos hablando de esto, de cómo el cuerpo material se mueve en el tiempo, cómo desperdiciamos el tiempo y cómo el tiempo va degradando este cuerpo material. Entonces pensé en contárselo quizás de una manera diferente a lo que generalmente se escucha y en eso me basé, ¿no?, en el Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita y en lo que yo estudié antes, que es prácticamente la naturaleza material. Entonces, si me acompañan y yo tengo la capacidad de poder explicar de una manera simple que cómo este proceso de la materia se va degradando y por qué el cuerpo no es tan importante y cómo el tiempo sí es importante para poder modificar nuestras actividades y volvernos conscientes de Krishna. Entonces, básicamente, en este significado, bueno, primero que Prahlad Maharaj está diciendo cómo una persona que no es consciente de Krishna pierde su tiempo en este mundo material. Y luego en el significado Prabhupada explica un poquito más cuáles son las actividades. Y ahí, a ver si funciona. Sí. Ahí yo hice un gráfico de años versus la energía material expresada en trabajo. Entonces podemos ver cómo en la primera parte del tiempo, o sea, de los 0 a los 20 años es cuando más energía tenemos. De los 0 a los 10 años está prácticamente perdido por la niñez, porque somos muy pequeños y tenemos que ocupar el tiempo en aprender a hablar, en aprender a caminar, en jugar y divertirse, dice Prabhupada en el significado. Bueno, eso también en la adolescencia. Y luego hasta los 20 años la persona está incorporando conocimiento.
En la persona que no es consciente de Krishna, el conocimiento que incorpora es conocimiento material. Pero en la primera etapa de la vida, hasta los 5 años, que es la edad de Prahlad Maharaj, no podemos hacer mucha diferenciación porque la persona, el bebé, todavía está aprendiendo a comer, a hablar, a moverse, a relacionarse. Pero luego de eso, ya se puede empezar a, en vez de que la persona aprenda conocimiento material, que aprenda conocimiento sobre Krishna. Pero este no es el caso, este es el caso de una persona que está ocupado en la vida material. Entonces, de los 0 a los 20 años está lleno de energía, pero está aprendiendo cosas para poder desenvolverse en el mundo material. Ahí tenemos 20 años perdidos, dice Prabhupada. Y luego de los 20, más o menos hasta los 60, hay un mantenimiento del cuerpo, si bien va degradándose lentamente, y en ese tiempo la persona que ya tiene conocimiento lo empieza a aplicar, se empieza a integrar lo que sabe, empieza a trabajar, a generar dinero, tener vida familiar. Entonces esta es la mejor energía de la persona, porque todavía la degradación no es tan rápida, sino que uno lo ve más lento, y tiene ya el conocimiento incorporado y lo está aplicando. En esta etapa, dice Prabhupada, que se pierde la mitad del tiempo durmiendo y la otra mitad del tiempo haciendo actividades materiales. Entonces, al lado yo hice un gráfico, ¿lo ven? Que es un rectángulo. Bien, ahí sacamos los primeros 20 años, que son los que perdimos por la niñez y la adolescencia, y al final sacamos los 20 años de la vejez, donde ya el cuerpo no sirve para hacer ningún tipo de servicio. Yo puedo ver, en mi experiencia, por ejemplo, en mi casa, mi mamá y mi papá están cuidando a mi abuela. Mi abuela no sabe ni quién es. Entonces, ella no puede realizar ningún servicio, ella solo da servicio. Entonces, mis padres, desde darle de comer, bañarla, acostarla, levantarla, es prácticamente, ¿no?, lo que nosotros hacemos con las deidades, ellos hacen con mi abuela. Y mi abuela no tiene manera de reciprocar porque no sabe ni quién es. Entonces vemos, ese es un claro ejemplo de una persona que no puede hacer ni servicio material, como dice aquí Prabhupada, ni siquiera actividades materiales, tampoco espirituales, porque el cuerpo no lo permite. Entonces esos 20 años también ya están perdidos. Ya tenemos 20 años al comienzo de la vida, 20 años al final de la vida, nos quedan en el medio 60 años, ¿no? 30, 60 años, que son el tiempo real de buena energía que nosotros tenemos para dedicarle a la vida. Como dijo ayer Prahlad Maharaj, y lo habló también mi maestro espiritual, dice, ¿no? Ocupa 12 horas durmiendo. Entonces, de esos 60 años, restamos 30 años y nos quedan 30 años de vida útil, podemos decir, de una oportunidad real de hacer actividades. Y si esos 30 años los dedicamos a actividades materiales, ya está, estamos perdidos. Ahora, tenemos entonces, juntamos esas 30 actividades materiales, de esos 100 años, estamos perdiendo 70 años de vida. Y, ¿qué puse ahí? Ah, sí, lo tengo aquí. Cuando llegamos al momento de la muerte, luego de haber perdido 70 años y haber ocupado esos 30 buenos años que teníamos en actividades materiales, tenemos que volver a nacer en un cuerpo material. Estos son los efectos del tiempo en un ser humano, en un cuerpo material. Entonces ahora la pregunta que podemos plantearnos es, ¿qué es el tiempo? Esa es la primera pregunta, ¿qué es el tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo el tiempo es que degrada a los cuerpos materiales? ¿Por qué algo que, por ejemplo, esa manzanita que está ahí no se quedó como manzanita eternamente? ¿Qué es lo que hace el tiempo en el cuerpo que lo va degradando? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea? Acabar con todo. Acabar con todo. Kripayati. El tiempo se encarga de terminar exactamente
todo aquello que es material. Muy bien. Son todas respuestas correctas. Estamos hoy muy bien. Bueno, yo busqué en el diccionario, a ver, ¿qué dice la Real Academia Española que es el tiempo? Y dice, es la duración de las cosas sujetas al cambio. Y una definición que me dieron a mí en la facultad, en la materia de físico-química, era que es la dirección en la que la entropía aumenta. Entonces, ¿qué significa esto de que la entropía aumenta? La entropía es la medida del desorden. En la medida que las cosas se van desordenando, esta entropía va aumentando. Y en la medida que las cosas se van desordenando, se van degradando, empiezan a morir. Entonces, en la facultad nos daban el tiempo como esa medida. Es el tiempo que pasa hasta que esto se va desintegrando. Entonces siempre el tiempo se relaciona con cosas materiales, con cosas que cambian, con cosas que son temporales. Y así es como funciona la entropía. Hay algo que está armado, por ejemplo, ahí tenemos un cubito que está armado, toda la materia del universo está formado por elementos materiales, elementos químicos. Podemos recordar en el tercer canto, cuando se explica la creación del universo, bueno, en muchas partes se explica la creación del universo. Y es un tema para mí un poco así, ¡ay, otra vez! Otra vez llega en el Bhagavatam, va a explicar de vuelta. Pero después comprendo que es importante para que podamos entender este universo material. Entonces, resumiéndolo así como a grandes rasgos, lo primero que Krishna entrega para hacer el universo es el pradhana. Entonces, ¿qué es el pradhana? Es la materia inerte total. Toda la materia inerte que vamos a necesitar para hacer universo se llama pradhana. A esa materia inerte, Krishna le pone las modalidades de la naturaleza material. Le pone el ego falso. Pero claro, eso está como, digamos, como que las piezas no tienen colores. Cuando le ponemos las modalidades de la naturaleza material, todo lo podemos pintar de colores. Le ponemos el ego falso, podemos diferenciar algo que según, ¿no? Pero para que esto se mueva, para que esto se active, Krishna mete el tiempo, kala. Entonces, cuando ya están todos estos 24 elementos en este huevo, se forma el Mahatattva. Y ahora Brahma tiene todos los ingredientes para que esto pueda funcionar, pero lo que lo mueve es el tiempo. El tiempo es lo que hace que este pradhana, este Mahatattva, cuando ya tiene todo es Mahatattva. Y cuando son solamente los materiales inertes es el pradhana. Cuando Krishna mete el tiempo, todo esto se empieza a mover, todo empieza a cambiar. El tiempo es lo que activa. Así como el tiempo al principio crea, luego destruye. Pero el fin del tiempo es destruir. Lo crea para luego poder destruirlo. Entonces, en un principio hay que ordenarlo. Hay que organizar esto de que el universo se crea de una explosión, cómo las partículas se van a organizar de una explosión. Es al revés. Las partículas, los elementos atómicos se tienen que unir. Entonces, por eso, ¿no? Para Paramatma están los átomos haciendo estos enlaces. Hay muchos enlaces dentro de la materia. Están las fuerzas de Van der Waals, las dipolo, las iónicas, las covalentes. Y todo esto se mantiene unido. Uno de los grandes cuestiones a investigar para los investigadores y científicos es cómo claro, vamos a explicar algo, que las cosas vivas no están en equilibrio. Todos los que estamos vivos no estamos en equilibrio. Si nosotros ponemos cosas muertas, por ejemplo, a 30 grados, todas estas cosas muertas van a estar a 30 grados. Pero nosotros estamos en un clima, por ejemplo, de 10 grados, 14 grados, y nosotros estamos a 37. No estamos en equilibrio, por ejemplo, ¿no? En un equilibrio térmico con el ambiente. Siempre estamos en desequilibrio. Entonces, una de las grandes cuestiones que están investigando los científicos es ¿qué es esto
mantiene vivo el desequilibrio. Porque si toda la materia tiende a equilibrarse, o sea, un cuerpo muerto está a la misma temperatura, o sea, el cajón o la tierra está a la misma temperatura que el cadáver. Pero un cuerpo vivo no, un cuerpo vivo tiene más temperatura. ¿Por qué se genera ese desequilibrio? Esa es la energía espiritual que genera el desequilibrio para marcar esa diferencia de la muerte con la vida. Pero los científicos todavía no saben. Entonces, esta energía, el alma, es lo que mantiene esta estructura, lo que hace que poder... Otro ejemplo es cuando nacen los bebés o cuando se forman los embriones o hasta los 5 años, hasta los 10 años, cuando todo el cuerpo está en formación, están activas las células madres. Entonces, él dice, ¿no? Las células madres tienen el poder de organizar y formar tejidos, hacer cosas nuevas, pero en realidad no son células madres. En realidad es Krishna que está organizando y dirigiéndolo todo. Porque si no, naturalmente la materia se degrada. Entonces, ¿cómo es posible que a veces se forme vida? Y ahí viene, ¿no? La vida proviene de la vida. Entonces, con el tiempo, algo que está formado, como este cubito que vemos ahí, con el tiempo se empieza a degradar y esas uniones se empiezan a romper. Entonces de ahí la materia se empieza a degradar. Entonces esto es lo que pasa con el tiempo. Volviendo entonces al significado de hoy, donde Prabhupada explica cómo perdemos el tiempo a lo largo de la vida, nos damos cuenta que a mayor orden, o sea, cuando tenemos toda esa estructura, como aquí, cuando el cubito está armado, ¿no? Cuando está toda la estructura formada, hay mayor capacidad de trabajo. Y eso se puede ver en muchas cosas. Cuando la materia está organizada, funciona mejor. Por ejemplo, una empresa organizada es más productiva. Cuando tenemos orden, sea, esto hablando en sentido material, pero cuando hay un orden en la empresa, en la vida, en la familia, cuando hay un orden, hay capacidad de trabajo. Cuanto más ordenado esté cualquier sistema, más capacidad de trabajo tiene. Cuanto más desorganizado está, menos capacidad de trabajo tiene. Entonces el cuerpo llega a un nivel de organización a los 20 años que es el máximo. Y de ahí empieza a degradarse. Entonces, vemos cómo primero hay un aumento del orden en el cuerpo material y por eso tenemos tanta energía. Luego eso se mantiene porque la degradación no es tan lenta, pero tampoco hay nuevas formaciones. Entonces se va degradando de una manera lenta hasta que al final ya se degrada completamente hasta decir que los últimos 20 años no servimos para nada. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al momento de la muerte, el cuerpo se muere, pero nosotros no somos energía material, no somos energía material, somos energía marginal. Entonces, mientras el cuerpo se muere, el alma sigue viva. Entonces, ¿qué hace el alma? Si se reconoce con la materia, va a ir a buscar un nuevo cuerpo, otra vez vuelve a nacer y otra vez repite ese ciclo de degradación. Siempre. Entonces el tiempo es una flecha de sentido único. El tiempo siempre avanza, no se puede retroceder el tiempo. Entonces esa es una característica del tiempo, es que va a ir para adelante. El tiempo nunca va a retroceder. Y después podemos pensar, ¿y cuál es la función del tiempo además de degradar la materia para que se muera? Es recordarnos que lo material es temporal. Cuando nosotros vemos morir todo el tiempo cosas, tenemos que recordar que el mundo material es temporal. En la batalla, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 11, verso 32, Krishna dice, yo soy el tiempo, el destructor de todos los mundos, y he venido aquí a destruirlos a todos ustedes, excepto a los Pándavas,
bueno, algo así dice Krishna, no sé si con esas palabras exactas. Vengo a destruirlos a todos excepto a los Pándavas, porque él es el tiempo, el destructor. Entonces, él primero se dice que es el tiempo, es una potencia de Krishna, es Krishna mismo que viene a destruir la naturaleza material. Y en el significado de este verso, Prabhupada dice que el tiempo es aquello que lo devora todo. Entonces, todo lo que es material va a perecer, todo lo que es material va a morir. Entonces, no hay nada que podamos hacer en contra del tiempo. Ya tenemos este cuerpo material, ya este cuerpo material ya está afectado por el tiempo, ya se va a degradar y ya se va a morir y no hay nada que yo pueda hacer. A veces podemos hacer cosas, por ejemplo, una buena dieta, ejercicio, algún tratamiento, una estética, o como decía Maharaj, tomarse un zumo de cosas verdes, comer. Podemos hacer muchas cosas para intentar detener el tiempo, pero no se puede. Puede mejorar alguna cosa que otra, pero ya está destinado a deteriorarse y morir, por más tratamiento, dieta, ejercicio y cosas que hagamos. Sí es importante cuidar el cuerpo porque es el vehículo del alma. Pero eso de que cuando está bajando va a empezar a subir y me voy a rejuvenecer de vuelta, no es posible porque la naturaleza material está, o sea, es su esencia. Entonces, el único que puede hacer que eso vuelva para atrás es Krishna si esa es su voluntad. Si no, la energía material por sí sola no puede, porque ella está destinada a eso. Ese es su fin, deteriorarse. Entonces dijimos que con el tiempo no podemos hacer nada, pero sí que podemos hacer algo con las actividades, porque en este cuadro tenemos la variable tiempo que es independiente de nosotros, esa es una potencia de Krishna que la está controlando él y no la podemos detener, porque es aquello que lo devora todo. Pero después tenemos la otra variable que está en el eje de las I's, que es el trabajo, que son las actividades que hacemos. Y eso es lo que se puede cambiar. El karma es lo que se puede cambiar. Lo que hacemos es lo que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. Entonces, por ejemplo, teníamos 30 años útiles, durmiendo 12 horas. Pero si eso lo disminuimos a la mitad y dormimos 6, como decíamos ayer, dormimos 6 horas, estamos pasando si de 24 horas dormíamos 12, estábamos durmiendo un 50% de la vida. Pero si ahora dormimos 6, estamos durmiendo un cuarto. Es decir, que de 30 horas útiles estamos pasando a 52,5 horas útiles. Ya tenemos un poquito más de tiempo, aunque no sabemos cuánto, porque no podemos ir mañana o entre un rato. Entonces, ya ahí ganamos tiempo. En la clase de ayer Maharaj decía, si soñamos con Krishna, no estamos perdiendo tiempo. Pero ¿quién puede decidir soñar con Krishna todas las noches 12 horas? A mí me encantaría. A mí me encantaría. Pero la verdad es que soñar con Krishna es muy difícil. Entonces, ya que no puedo soñar con Krishna, en vez de perder 12 horas, bueno, voy a perder solamente 6. Y recupero 6 horas por día, que en 30 años van a ser 22,5 horas. Bueno, ahora tengo 52,5 horas para realizar ¿qué actividades? Puedo hacer actividades materiales o actividades espirituales. Si hago actividades espirituales, ya la energía material y los efectos del tiempo no me van a afectar, porque el tiempo afecta a la energía material, no afecta a la energía espiritual. Entonces, si yo me sitúo en el ser, me sitúo en el servicio devocional, modifico mi conciencia. Y la conciencia de Krishna no se ve afectada por el tiempo. Entonces tenemos el ejemplo de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj nació en conciencia de Krishna.
Su conciencia de Krishna empezó antes de nacer, en el vientre de su madre, y no sabemos en las vidas anteriores quién era, o yo no lo sé. Entonces empieza en el vientre de su madre, ya cuando nace no arranca en el cero de conciencia de Krishna, arranca por encima. Y a medida que él avanza en su vida, su conciencia se vuelve más y más y más y más y más consciente de Krishna. Entonces, la energía espiritual no está dominada por el tiempo. El tiempo no puede hacer nada sobre la energía espiritual. Entonces, vemos cómo en un niño normal, los 10 primeros años o los 20 primeros años estaban perdidos porque todavía no tenían conocimiento espiritual. Pero Prahlad Maharaj, a partir de su momento de nacer, como es consciente de Krishna, no se ve afectado por esa degradación del tiempo, porque el tiempo afecta al cuerpo, pero no afecta a la conciencia. Entonces, no importa la edad que tenga, puede ser consciente de Krishna, como Prahlad Maharaj, 5 años, un devoto puro. Y a la medida que avanza el tiempo, la conciencia no se degrada. A medida que avanza el tiempo, Prahlad Maharaj se vuelve más consciente de Krishna. Y la energía espiritual es ilimitada porque proviene de Krishna. Entonces estamos hablando de que no hay un máximo. El cuerpo material tiene un máximo, a los 20 años tenemos la máxima energía. La energía espiritual no tiene un máximo, es ilimitada, entonces no hay un final. Cuando creemos que tenemos un poquito de amor por Krishna, un poquito de gusto, bueno, podemos tener más. El amor por Krishna no tiene límites. O sea, lo que tiene límites es todo lo que es material. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que en este verso se ve cómo perdemos el tiempo en actividades materiales, cómo el tiempo degrada el cuerpo material y cuando acordamos ya tenemos 100 años o menos y tenemos que morir. Y cómo podemos modificar esas actividades materiales, volverlas espirituales, para situarnos en el servicio devocional, que está bajo la energía espiritual de Krishna. Entonces nuestra conciencia se protege, y no solo que se protege, sino que aumenta a medida que nosotros nos situamos en el servicio devocional. Y ya lo que antes llamábamos actividades y trabajo, ahora se empieza a llamar servicio devocional. Entonces tenemos energía espiritual para realizar servicio devocional. Y podemos así encontrar como el sentido de la vida, volvernos conscientes de Krishna, y el tiempo ya deja de verse como algo que degrada, algo que muere, sino que el tiempo es lo que en el futuro me va a liberar de este cuerpo material. Entonces, ahora podemos ver al tiempo como la distancia, lo que falta para que pueda salirme de este cuerpo material y tener un cuerpo eterno, verdadero, permanente. Entonces, bueno, espero no haberlos confundido demasiado, no haberlos así como mareado, pero es una manera de cómo yo entiendo, proceso, reflexiono sobre las escrituras. Y como era algo que ya venimos viendo, digo, bueno, quizás me atrevo a compartirlo una manera de pensar. Así que si tienen comentarios, preguntas, bueno, Adiras y luego Arjuna. La pregunta era, cuando está el pradhana, la energía material, sí. Ya tenemos para enfocarnos. Existe una energía material, que esta energía material es como un globo, esta energía material, entonces esta energía material es inerte, no tiene vida. Entonces entra el tiempo y crea la vida. Entonces, no, entra el tiempo y crea el Mahatattva. Lo que crea la vida es la mirada de Vishnu. Eso te quería decir yo. Entonces, la mirada de Vishnu, tú te querías decir yo, la mirada de Vishnu
Algo que no me lo había dicho antes, aunque la mirada de Vishnu entonces, claro, ya está claro, más claro. Antes me dijiste que entraba el tiempo y creaba No, todo. el tiempo es lo que hace que se mueva, que modifiquen las cosas. Entonces la pregunta la pregunta sería, cuando Krishna mira la energía material, ¿ya impregna el tiempo? ¿O ya el tiempo entra antes? No, como yo lo entiendo, lo último que entra es la mirada del Señor. Okay. Cuando ya Brahma tiene los cuerpos diseñados, ya está todo pintado de colores, ya está todo preparado, ya el tiempo, ¿no? Dice, bueno, ahora pasado, presente, futuro, todo empieza a cambiar, Okay. pero para que eso tenga sentido, Sí, okay. necesitamos a alguien que lo experimente. Okay. Si no, no hay nadie que esté sufriendo mientras van pasando las cosas. Simplemente las cosas pasan, pero nadie siente nada, porque no está todavía la Shiva adentro. Cuando ya está todo listo, el Señor lo impregna, lo fecunda la naturaleza material, y ya ahora las Shivas nos creemos que somos. Y entonces, igual que mete la mirada, también mete las jivas condicionadas ahí. Sí. La mirada. Sí, yo lo entiendo así. Mete las jivas condicionadas, entonces ya las jivas condicionadas entran los cuerpos y los cuerpos se empiezan a mover y... Ok. Ahora, bueno, Arjuna. Bueno, yo he llegado tarde y no sé si he entendido bien. Tú has dicho que si uno está haciendo vida espiritual, lo que es el tiempo no le afecta. A la O sea, conciencia. que no envejece y todas estas cosas. A la conciencia. Porque Ah, la conciencia no es material. Y el tiempo afecta a las cosas materiales. Ya, vale. Y ahora Yayanta. Bravo. Sí, lo que, Vale. como yo lo entiendo Sí. también, solo le da un par de vueltas a la vaga para eso. Pero que cuando viene la destrucción, luego cuando se crea de nuevo hay que dejarlo igual que está, igual me refiero. Sí, sí, el que estaba en hormiga sigue en hormiga. Efectivamente, entonces primero se hacen los cuerpos y cuando ya está todo acabado es cuando Vishnu mira Sí. y le impregna con las... Y ahí las- continuamos otra vez. Otra vez la misma ciclo. historia. No sabemos si veníamos de la creación anterior, Sí, pero pero seguimos igual. A mí lo que me dio una visión cuando hice el cuadrito de los 100 años, ya perdimos 20, vamos a perder otros 20 y nos queda esto. Y el tiempo que dormimos, y cuando yo veo la franja de tiempo que realmente uno puede dedicarse a hacer vida espiritual, decir, ojalá que Que- nos alcance. Que no son 100 años. Que no son 100 años, exacto. Casi nadie No, dura que no 100 son años. 100 años. Bueno, a lo De mejor ponerlo en Ambarish 80 de media, No a lo puedo, mejor las sí. mujeres duran un poquillo más, 2 o 3 años más, pero 80 puede no, ser la sí, media. sí, cuando yo lo puse así en el gráfico dije, no, porque... Y también que nos vamos, a medida que pasa el tiempo, nos vamos quedando con la energía la más floja, digamos, porque ya se va terminando. Y saber que la mejor parte de la energía ya pasó. Y ahora, Prabhupada dice, ¿no? Que al principio, en la niñez, estamos aprendiendo a hablar, jugando, perdimos 20 años. Y que después, cuando en la última etapa de la vida, se preocupan por los hijos, los nietos, el patrimonio, asuntos legales, de herencias, y están en la ansiedad, incluso por el porvenir de los hijos. O sea, todavía o sea, tendríamos que estar en esa etapa de la vida abocándonos al 100% en la vida espiritual. Bueno, como yo veo, ¿no? Muchos de ustedes que han venido aquí, como dice Yayanta, he venido a morir, que están en esta etapa de la vida enfocándose en la vida espiritual. Pero que una persona materialista está preocupada por, bueno, ahora qué le voy a dejar a mis hijos, o ayudarlos a los hijos, a los nietos, a esto, a lo otro, cuando sí que ya pasó la parte que hay más energía, pero es la parte como más cerquita de Krishna. Porque ya la muerte, o sea, a medida que van pasando los días, las horas, los minutos, estamos cada vez más cerca de Krishna o cada vez más cerca de tomar un nuevo cuerpo material. Entonces, es como cuando se va acercando un examen. Krishna, ¿no? Nos da un examen sorpresa.
Pero nos avisa que nos va a tomar un examen, pero no nos dice cuándo. Entonces, nada, nosotros nos vamos preparando pensando que va a ser mañana, o pasado, o el mes que viene, o dentro de uno, y puede ser en cualquier momento. Y eso es algo que, bueno, a excepción de Maharaj Parikshit, que sabía cuándo le iba a tocar el examen, al resto de las personas creemos que tenemos ese tiempo. Creemos que tenemos esos 30 años, o esos 52,5 años, o los años. Creemos, pero no sabemos realmente cuándo va a llegar ese examen. Pero va a llegar, yo pienso así, ¿no? A veces los profesores dicen, no te voy a tomar algo que no se te haya dado, ¿no? Muchas veces uno va a un examen de primer grado, no le van a tomar cosas de séptimo grado. Entonces, cuando nos llegue el examen, va a ser un examen que, bueno, si nosotros practicamos y nos esforzamos en el proceso, lo vamos a poder hacer. Pero si nosotros no practicamos en el proceso y simplemente, bueno, veré qué hago ese día, pues puede ir mal. El tema es que como no sabemos qué tan difícil o fácil puede ser, tenemos que ir a prepararnos con todo lo que tenemos, como podamos. Lo cual es... Algunos tienen más capacidad, otros menos capacidad. Pero todos, la hormiga, cuando Ramachandra estaba haciendo el puente, los monos llevaban piedras más grandes que las hormigas. Pero Ramachandra tenía tanto en cuenta el servicio de la hormiga como el del mono. Entonces, en la capacidad de uno a realizar servicio, tiene que darlo todo. Todo lo que podamos entregarnos a Krishna, porque no sabemos. Prabhu, sí. Sí, una cosa que hay que tener en cuenta en el canto segundo, 2.3 dice Ayurharati Vaikunsan Udian Mastan Chayan Asal Tasyarte Yak Shanonita Utamas Loka Vartaya. Dice que el sol, tanto al salir como al ponerse, va disminuyendo la vida de todos, excepto de aquellos que están discutiendo los temas trascendentales. O sea que el tiempo es eterno, pero solo actúa en el mundo material. Sí. En el mundo espiritual el tiempo no existe. No hay pasado, no hay futuro, no hay nada. Y después de ese verso, uno ve el sol. Uno ve el sol y siente que va muriendo. O con los Gayatris pasa eso, ¿no? Uno canta el Gayatri al amanecer, al mediodía y al atardecer. Y antes de cantar el Gayatri, uno no está muy pendiente del movimiento del sol. Y de repente uno tiene que estar pendiente del movimiento del sol y va viendo cómo de Gayatri a Gayatri ha perdido, ¿no? Un cuarto del día, otro cuarto del día. Y ahí uno ve el sol y eso es importante. Me trae así una reflexión de cuando, ¿cómo se le dice? Prabhu Shakshu Shastra. Chakshu Shastra, los ojos del Shastra. Sí, Chakshu. ver con las escrituras. Porque entonces ya ahí cuando uno ve el sol, por ejemplo, ve, se está pasando el tiempo y yo qué hice hoy. ¿Y qué estoy haciendo hoy? ¿Y qué me falta hacer? ¿Y ya canté todas mis rondas o todavía no? A mí me engaña un poco el sol ahora porque me quiero ir a dormir temprano y es muy de día y a veces parecen las 6 de la tarde y son las 9. Entonces dice, ¿no? Y esta hora y... Muchas gracias, Mataji. ¿Puedo preguntar en inglés? Si alguien sabe traducir, sí. Someone can translate? Arjuna, Parama Karuna. Maybe. Can you speak slowly? Yeah. Speak lento. So you were saying that the material energy cannot influence spiritual consciousness. Dice que, vos dijiste que la energía material no puede influenciar la conciencia espiritual. So No. how to apply it in our everyday life? Because in the beginning when I joined, I could chant my rounds in the morning more awake. I had greater
forced to be awake, to be more focused, and now with years while chanting I'm more sleepy and it's not so focused. So how to experience that the material energy is not influencing? Pero vos dijiste que la energía material influye. Bueno, quizás, lo expresé mal porque puede ser, pero yo estoy hablando sobre todo de cómo el tiempo degrada o influencia la energía material al degradarla y cómo el tiempo no puede degradar la conciencia. Pero en sí estoy hablando de los efectos del tiempo en la naturaleza material y el tiempo en la naturaleza espiritual. Porque la naturaleza material sí puede influir, o sea, sobre todo al alma condicionada. Bueno, no sé si... No. Traduce tú que eres argentino. She try to explain how the material energy influence in the material, the world, and the conscience. She try, but your question is about how in the beginning you have experience and now it's different. This is the question. With time, my chanting is affected by material energy because the body is older and is more sleepy. Yeah. So the chanting is not more focused or more ecstatic, but it seems okay. It seems that the material energy is influencing my chanting. Él lo que dice es que al principio cuando cantaba, cuando era más joven, podía estar más focalizado, no se dormía, no podía como enfocarse más. Y ahora que el tiempo fue pasando, no siente cómo la energía material lo está influenciando y por ahí no puede cantar porque se va quedando dormido o está más cansado, ¿no? Entonces habla de cómo la energía material influye. Sí, es que incluso cuando nosotros somos almas condicionadas y tenemos contacto con la energía espiritual, se explica, ¿no? Como el hierro cuando se pone en contacto con el fuego adquiere las cualidades del hierro. De la misma manera, el alma condicionada, si se pone en contacto, por ejemplo, con las modalidades de la naturaleza de la ignorancia, se va a degradar mucho más rápido. Pero eso es naturaleza, o sea, no está el tiempo ahí. Ahora, el tiempo en la naturaleza material hace que el cuerpo material se degrade. El tiempo en la conciencia o en el alma no le afecta. Estaba leyendo un significado de Prabhupada hace un tiempo que decía, una persona que está cansada es por su condicionamiento material. Yo me sentí así como... Claro, porque el cansancio se siente en el cuerpo. Entonces podemos ver Prabhupada con los años que tenía, la capacidad de hacer servicio que tenía no dependía de su cuerpo. Él estaba haciendo a su edad más servicio devocional, podemos decir, con mayor intensidad que a los 20 años o dentro de su vida familiar, porque su servicio devocional no dependía de la edad que tenía. Con 70 años viaja, ¿no? Hace toda esta travesía y luego en la última etapa de la vida, donde en la mayoría de las personas condicionadas, ¿no? En los que no son devotos, esos últimos años se pierden. En Prabhupada no se perdieron. En Prabhupada fue como completamente al contrario, fue la etapa donde Prabhupada explotó la conciencia de Krishna en el mundo. Entonces, la edad no depende de la capacidad de hacer servicio devocional, porque la energía espiritual no depende del tiempo. El tiempo no está afectando la energía espiritual, porque es algo material. Entonces, sí que el cuerpo se degrada y cada vez cuesta más todo,
Pero si la conciencia está fuerte, eso no es un impedimento para realizar servicio devocional. Y bueno, sí, porque ya estamos en el tiempo y hablé mucho. En el tiempo, estamos En el tiempo de terminar. Bueno, muchísimas gracias. Que sea la hora. Shri Prabhupada aquí. Ya. Srimad Bhagavatam aquí. Qué justicia. Eso es justicia. El tiempo es así. El tiempo lo devora todo.